Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este vídeo sobre los niveles de la lengua. ¿Qué aprenderemos hoy? En primer lugar, haremos una distinción entre lenguaje y lengua, pues no significan lo mismo. Y, en segundo lugar, trabajaremos los diferentes niveles en los que se estructura la lengua. Comencemos. ¿Recuerdas que en el vídeo anterior te dije que el lenguaje era un sistema de signos? Bien, esa es su definición más general. Sin embargo, debemos establecer una diferencia, pues es muy habitual utilizar lenguaje y lengua como sinónimos. Según Saussure, padre de la lingüística moderna, el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos. Nacemos con ella. Es innata. En cambio, la lengua correspondería al sistema de signos que nos permite desarrollar la facultad del lenguaje. Para que me entiendas, como seres humanos tenemos una capacidad, que es el lenguaje, y esta capacidad podemos desarrollarla gracias al uso de un sistema, que es la lengua. Sé que es un poco complicado de entender. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que quieres dedicarte a la música. Tienes la habilidad innata de escuchar música y de crear melodías en tu mente. Esto sería como el lenguaje en la lingüística, la capacidad natural que todos los seres humanos tienen para disfrutar y entender la música. Ahora, para convertir esa habilidad en algo que otros puedan apreciar y entender, necesitas aprender a tocar un instrumento musical, como por ejemplo una guitarra. La guitarra sería como la lengua en este caso, es la herramienta que utilizas para expresar tu habilidad musical. ¿Mejor? Bueno, seguimos con lo nuestro. La lengua es como un gran mecanismo formado por muchos engranajes. Los más pequeños son los fonemas, es decir, los sonidos, que estos a su vez forman monemas. Para que me entiendas, es como darle forma a esos sonidos. Estos a su vez forman palabras. Las palabras, sintagmas. Los sintagmas, frases u oraciones. Y la suma de oraciones forma un texto, que es la unidad máxima de la lengua, es decir, la más grande. En resumen, decimos que la lengua es un sistema formado por elementos que se relacionan. Por ejemplo, no tendría sentido que yo estructurase una oración sin tener en cuenta cómo se forman los sintagmas. Si yo digo, fui al ayer cine con hermana mi, ¿tú entiendas algo? Sería como un caos. Para analizar la lengua como un sistema, debemos partir de un texto, pues, como ya te he dicho, es la unidad máxima de comunicación. Y luego debemos observar cómo se relacionan los diferentes elementos, también llamados niveles o planos. Existen 4 niveles: el fónico, el morfológico, el sintáctico y el léxico-semántico. Vamos a verlos. El nivel fónico se encarga de los fonemas, es decir, los sonidos. Sin embargo, la mayor parte de las veces tendrás un texto escrito, por lo que las cuestiones fónicas no dependerán de los sonidos, sino del ritmo del texto. Por ejemplo, en los poemas, el análisis fónico consiste en el análisis métrico. Ya sabes, contar el número de sílabas y clasificar las rimas. También se incluyen otros elementos como la entonación de las oraciones, es decir, si son enunciativas, interrogativas, exclamativas, etc. En el plano morfológico nos fijaremos en la palabra. Por ejemplo, en cómo funcionan las categorías gramaticales y qué función aportan. En el naturalismo existirá un gran número de adjetivos, ya que este movimiento se caracterizaba por describir fielmente la realidad de una forma objetiva. ¿Adivinas el protagonista del plano sintáctico? Sí, la sintaxis. Las oraciones simples se emplean en textos cuya finalidad es comunicar, pero las oraciones subordinadas y la sintaxis más compleja se utiliza, por ejemplo, para embellecer. En el modernismo se utilizó una sintaxis muy elaborada y rebuscada para expresar ideas de manera artística. En el plano léxico-semántico tenemos por un lado el léxico, que hace referencia al tipo de palabras, por ejemplo, palabras compuestas, palabras simples, gentilicios, anglicismos, etc. Y, por otro lado, la semántica, que estudia el significado de las palabras. Destacamos el uso de sinónimos, el uso de antónimos
hiperónimos, hipónimos, etc. Vale, hacemos un breve repaso y terminamos. Recuerda, el lenguaje es una facultad que desarrollamos gracias a la lengua, que es un sistema. Este sistema está dividido por diferentes planos o niveles, y estos se relacionan entre sí. En el nivel fónico destaca el ritmo del texto o la entonación. En el morfológico destaca el uso que se le da a las categorías gramaticales. En el sintáctico se estructuran las palabras y en el léxico semántico se atiende a los significados de las palabras. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!